Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que trataremos el enlace covalente. Nos vamos a centrar en las fuerzas intermoleculares, que son aquellas que mantienen unidas a las moléculas que poseen enlace covalente, y posteriormente en las propiedades de los compuestos con enlace covalente. Las moléculas están formadas por enlaces covalentes. A su vez, estas moléculas están unidas entre sí por fuerzas intermoleculares muy débiles denominadas fuerzas de Van der Waals. Los enlaces covalentes son enlaces muy fuertes. Sin embargo, las fuerzas que unen a las moléculas covalentes, concretamente las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas intermoleculares, son interacciones débiles de naturaleza electrostática. Comparado con un enlace covalente, cuya energía promedio es de unos 400 kJ/mol, la energía promedio de las fuerzas intermoleculares es solo de 4 a 20 kJ/mol. Por tanto, las fuerzas de Van der Waals las presentan todas las moléculas. Son muy débiles. Aumentan con la masa molecular de las moléculas. Y su intensidad también aumenta cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados en la molécula es mayor. Por ejemplo, va a haber unas mayores fuerzas intermoleculares en la molécula de agua, donde el hidrógeno y el oxígeno tienen una electronegatividad mucho mayor que la del hidrógeno, que por ejemplo en una molécula de oxígeno, donde la electronegatividad de los dos átomos que se enlazan, que los dos son oxígenos, son justamente exactamente iguales. El enlace por puentes de hidrógeno es otro tipo de fuerzas intermoleculares, es realmente un caso especial de fuerzas intermoleculares. Se producen en moléculas que poseen hidrógeno y un átomo muy electronegativo y pequeño, como puede ser el oxígeno, el flúor o el nitrógeno. Tienen una energía promedio bastante mayor que las fuerzas intermoleculares de Van der Waals, que vimos antes, que va a ser de 15 a 20 kJ/mol. Son las fuerzas intermoleculares más intensas. Por ejemplo, se dan en el agua. Las moléculas de agua tienen dos polos, por eso se dice que son polares. Un polo donde la carga es más o menos positiva, que constituirían los dos hidrógenos, y el otro polo sería el oxígeno, donde tiene una carga parcial negativa, que sería donde está el elemento más electronegativo, que es el oxígeno. Entonces, las moléculas se orientan de tal manera de que los polos positivos, los hidrógenos de una molécula, se orientan frente a el polo negativo, el oxígeno de otra molécula, y así sucesivamente. Estas fuerzas intermoleculares de enlace de hidrógeno son las que permiten justificar gran cantidad de las propiedades del agua, como la formación de cristales de hielo y el extraordinariamente alto punto de ebullición del agua. También presentan estas fuerzas intermoleculares compuestos orgánicos como alcoholes, ácidos carboxílicos, amidas, aminas y otros compuestos inorgánicos que también tienen hidrógeno y ese átomo electronegativo y pequeño como oxígeno, flúor o nitrógeno, como son el ácido fluorhídrico o el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco. Bien, vamos a ver estas fuerzas intermoleculares en un ejemplo. Aquí tenemos los puntos de fusión de compuestos de flúor, cloro, bromo y yodo con el carbono. Fíjense que según vamos disminuyendo la masa molecular de la molécula, el punto de ebullición disminuye. Incluso en el metano hay una disminución todavía mayor. La pendiente de esta recta es todavía mayor que esta, ¿verdad? Es decir, observamos que a medida que el punto
o sea, a medida que el átomo está más arriba, por lo tanto más electronegativo, los hidruros tienen puntos de ebullición más bajos. Fíjense que si ahora nos vamos a los hidrácidos, por ejemplo el ácido yodhídrico, el ácido bromhídrico, el clorhídrico, también se va cumpliendo esto. ¿Pero qué ocurre en el ácido fluorhídrico? Debería de disminuir todavía más, estar por aquí. Sin embargo, aumenta anormalmente. ¿A qué es debido esto? Fíjense que de menos 114,2 el del clorhídrico a menos 83,6 el del fluorhídrico. ¿Por qué este incremento? Pues ese incremento se da porque en el ácido fluorhídrico se forman enlaces por puente de hidrógeno. Luego se necesita una energía extra para romper esos enlaces por puente de hidrógeno. Y eso provoca los puntos de fusión anormalmente elevados. Vamos a analizar algunos datos experimentales que me van a ayudar a ver la existencia del enlace de hidrógeno. Si comparamos los puntos de fusión de diferentes compuestos, por ejemplo, aquí compuestos haluros de carbono, y aquí compuestos que también son compuestos hidrácidos, tenemos lo siguiente. Si nos fijamos en el caso de los haluros de carbono, el punto de fusión del tetrayoduro de carbono, 171 grados centígrados, vemos que del flúor al yodo van aumentando. ¿Por qué? Porque va aumentando la masa molecular del compuesto. La masa atómica del flúor es menor que la del cloro, menor que la del bromo, menor que la del yodo. Por lo tanto, las masas moleculares aumentan los puntos de fusión. Si nos vamos a estos compuestos de hidrógeno con un halógeno, vemos que también el punto de fusión con el peso atómico, la masa atómica del cloro es menor que la del bromo, menor que la del yodo, y van aumentando, como el caso anterior. Pero fíjense que el del fluoruro de hidrógeno es anormalmente alto. ¿Por qué? Pues porque presenta hidrógeno y un átomo muy electronegativo y pequeño. Recordad lo que os dije, el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Pues aquí está el flúor y el hidrógeno. Por eso es anormalmente elevado con respecto al cloruro de hidrógeno, que debería de ser mayor. Y es bastante más negativo, bastante menor, por la existencia de puentes de hidrógeno. Si nos vamos a los hidruros del grupo 16, por ejemplo, los hidrácidos del grupo 16, por ejemplo, el agua, el ácido sulfídrico, el selenhídrico y el teluhídrico, observamos lo mismo. Miren el punto de ebullición del agua, que es anormalmente elevado. Fíjense que debería de ser todavía menor que el del ácido sulfídrico. Debería estar por aquí debajo. El del ácido sulfídrico es menos 60,7 grados centígrados. Y el del agua, 100 grados centígrados, cuando debería decir todavía muchísimo menor que este. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre por lo mismo que ocurría el del ácido fluorhídrico comparado con el ácido clorhídrico. Porque en el agua tiene hidrógeno y un átomo muy electronegativo y pequeño. Aquí era el flúor y aquí es el oxígeno. Y eso hace que para que el agua la tenga que pasar a gas, tenga que romper los enlaces de hidrógeno entre las moléculas de agua que se dan en el líquido. Por eso el punto de ebullición del agua es tan extraordinariamente elevado y por eso el agua es líquida. Si nos vamos ahora a los hidrácidos del grupo 16, vemos que el ácido telurídrico, el punto de ebullición menos 2,2, va descendiendo, puesto que desciende la masa molecular en el ácido selenhídrico y desciende también al ácido sulfídrico. Sin embargo, al agua hay un elevadísimo aumento.
debería de ser todavía menor, puesto que el oxígeno tiene menor masa atómica que el azufre, por lo tanto el punto de ebullición del agua debería de ser menor, disminuye la masa molecular de la sustancia. Sin embargo, en el agua nos encontramos hidrógeno y un átomo electronegativo y pequeño como el oxígeno. Por eso el punto de ebullición del agua es normalmente elevado. Debería estar por aquí más o menos. Y fíjense lo alto que es. ¿Por qué? Porque se necesita una energía extra para destruir los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Lo mismo ocurriría en los puntos de ebullición de los hidrácidos de los halógenos. El ácido yodhídrico, el ácido bromídrico, el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico debería ser menor. Es anormalmente elevado porque también el ácido fluorhídrico, que tiene hidrógeno y ese átomo electronegativo y pequeño, en este caso el flúor, formaría enlaces de hidrógeno. Por lo tanto, necesitaríamos una energía adicional para romper esos enlaces de hidrógeno. Por eso su punto de ebullición es tan alto. Los compuestos covalentes pueden ser de dos tipos: covalentes moleculares o sólidos covalentes. Los covalentes moleculares están formados por moléculas independientes unidas por fuerzas intermoleculares. Poseen bajos puntos de fusión y ebullición. Son moléculas discretas, es decir, moléculas individuales. Son compuestos muy blandos, suelen ser poco solubles en agua y son malos conductores de la corriente eléctrica. Por ejemplo, el dióxido de azufre, el etanol. Vamos a ver ahora los sólidos covalentes. En los sólidos covalentes tenemos que los átomos se unen por enlaces covalentes, dando lugar también a redes cristalinas similares a las del enlace iónico, pero mucho más fuertes, ya que el enlace covalente es más fuerte que el iónico. Presentan, por lo tanto, altos puntos de fusión y ebullición, puesto que la red covalente es muy fuerte. Pueden formar estructuras en capas, en cadenas o estructuras tridimensionales. Tienen una dureza muy alta. Se encuentran aquí los compuestos más duros, como el diamante. El grafito no tiene una dureza tan alta porque tiene una estructura en láminas. Son insolubles en todo tipo de disolventes y son malos conductores de la corriente eléctrica. Dentro de estos compuestos tendríamos el diamante, el grafito, el carborundo, que es el carburo de silicio, carborundo, la sílice, que es SiO2, etc.